Hola estudiantes, bienvenidos a este segundo capítulo, segundo video de normalización de diseño de trabajo con base de datos. Entonces, después de este intro, es importante que estén claros de las dos secciones, tanto del motor como el manejador. Vamos a hablar de una vez del bendito manejador. Ah, no vamos a hablar del manejador, porque he encontrado que muchos estudiantes me dicen, profesor, ¿y qué manejador de base de datos está dando? ¿MySQL o SQL Server o Postgres? Y eso me demuestra, eso denota que hay desconocimiento del manejador de base de datos, porque así no le guste a la gente, y me gusta sacarle la piedra, todos los manejadores de base de datos más o menos son lo mismo. Que se habrá más rápido, más lento, que lo harán de una manera o de otra, pero lo que ustedes tienen que aprender en este momento, que es el diseño de bases de datos relacionales, en términos generales, es igual en toda la base de datos. Sí, habrá tips, habrá detalles, habrá cosas distintas entre uno y el otro, pero la generalidad son iguales. Y si usted no maneja las generalidades bien, no importa lo que usted haga después, eso no va a servir. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de algo que no le gusta a la gente, diseñar. Vamos a arrancar con este ejemplo. ¿Por qué la factura? Una de las cosas simpáticas de enseñar base de datos con las facturas es que estas nos permiten ver muchos de los casos, muchos de los tipos de tablas y de tipos de soluciones que se pueden implementar a la hora de diseñar una base de datos. Todo lo que vamos a ver en este momento aplica para MySQL, SQL Server, para cualquiera de ellas. ¿Okay? Así que entremos en materia. Esto es una factura. Imagínense por un segundo que están haciendo un sistema de facturación. El documento padre de todo es, obviamente, la factura. Primer punto, cuando diseñan un sistema, una base de datos, siempre tienen que recordar cuál es el objetivo principal. Todo lo demás es secundario. Relevante, sí, pero es secundario. En este caso, un sistema de facturación, su base principal, su unidad primaria es la factura. Entonces, vamos a ver la factura y cómo esta factura, esta simple hojita, va a dar vida a n cantidad de tablas. Ahora bien, ¿cómo se analizan las facturas? Perdón, en este caso, ¿cómo vamos a analizar la factura? Voy a explicarles algo que realmente no es canon, no es algo académico, más bien sería Legends, en tal caso, no sería canon sino Legends. O sea que son cosas que no son académicas, pero créanme que les va a ayudar a entender cómo funcionan las bases de datos y cómo se crean una base de datos. Vamos a hablar tipos de tablas. Tenemos un primer grupo de tablas que vamos a llamar tablas maestras. Estas tablas tienen datos básicos de los actores y entes que están dentro del sistema. Son datos básicos. Normalmente, cuando tú la cargas en la tabla, la única función que tiene la tabla es saber que existe, más nada. O sea, crearla. Tenía un buen amigo que falleció este año, el señor Carlos Espinosa, y él se refería a esas tablas como tablas maestras. Y como me gustó el nombre, se quedó así, tablas maestras. No refleja acción o proceso dentro del sistema. ¿Por qué? Porque como les dije antes, solamente son listados de, más nada, es un simple listado. No tiene tantas transacciones como otro tipo de tabla y no se usan para llevar histórico. Guárdense en la mente lo del histórico porque lo vamos a ver más adelante con un ejemplo porque es difícil de digerir. Las tablas maestras son tablas como tablas productos, que puede haber millones de productos en una empresa, pero no tiene tanta transacción porque tú creaste el producto y ya. Clientes, tú creaste el cliente y ya. Solamente es eso. Son esas tablas básicas que necesita el sistema para trabajar. Aunque desde el punto de vista de sistema de base de datos, todos son registros, muchas personas hablan y dicen que hay una tabla registro y otras son las otras. Muy académico las otras, ¿no? Las tablas registro son esas acciones que ocurren. Por ejemplo, en un supermercado, ¿cuáles son las tablas maestros?
cliente, producto, bancos, que son tablas que no están todo el tiempo moviéndose. Tú no estás creando un producto todos los días. Tú no estás creando un cliente todos los días necesariamente. Porque uno es, ¿cómo se llama? Uno es animal de costumbre y más o menos va siempre a los mismos mercados. ¿Se creará un nuevo cliente todos los días? Obviamente, pero no es tan profundo como la tabla factura. Cada vez que un cliente va y hace una compra, se crea una nueva factura. Esa tabla sí tiene mucho movimiento. Entonces, las tablas maestras son esas tablas básicas que necesita el sistema, que el sistema sin ellas no puede trabajar. Hay otro grupo de tablas que las llamamos tipo o clasificación. A diferencia de las anteriores, que por lo menos tú puedes ver el nombre de la persona, el apellido, el nombre del producto, estas tablas de clasificación por sí solas no tienen una utilidad real. Se asocian mayoritariamente a tablas maestras o tablas relacionadas de forma directa o indirecta. ¿Por qué? Si tú tienes, por ejemplo, un sistema en la universidad, tienes una tabla maestra de persona y una clasificación si esa persona es un estudiante, un profesor, autoridad, un coordinador, pero la clasifica. Se asocia normalmente al tipo de, por ejemplo, tipo de producto, tipo de persona, modelo de carro, modelo de equipo, marca de computadora, estatus, activo, no activo. También clasificación pertenece a. En pertenece a podemos hablar de ciudad. Entonces, dense cuenta que los tipos de tablas de clasificación son pequeñitas, pero lo que hacen es que unido a la tabla maestra aumenta o clasifica la información que está en la tabla maestra. Igualmente, no tienen tantas transacciones como otro tipo de tabla. Les doy este tip para arrancar, después lo vemos en un ejemplo. Refieren de forma directa o indirecta a otras, dependiendo del caso. La tabla clasificación puede tener una referencia directa en la tabla maestra o usar una tabla intermediaria. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tú necesitas estar claro cómo vas a clasificar a una tabla maestra y en función de eso determinar si va dentro o no va dentro de esa tabla maestra. Pueden tener otras tablas vinculadas que pueden ayudar a clasificar mejor. Por ejemplo, una tabla de clasificación podría ser estado. Y dentro de estado está la ciudad. Y dentro de la ciudad está la urbanización. ¿Qué significa? De que una tabla de clasificación puede tener dentro de ella otras clasificaciones. Vamos ahora a hablar de algo más fuerte. Tablas tipo cabecera. Son del tipo registro, como les dije anteriormente, son tablas que tienen mucha información, ya que guardan actividades o acciones, pero dependen de una tabla de detalle. Siempre en este binomio hay una cabecera y hay un detalle, y una depende de la otra. La tabla cabecera guarda información general o común de la tabla de detalle, pero no quiere que se repita. Por ejemplo, tú quieres guardar una información, estás guardando una información y te das cuenta que esa información se repite, a juro, en la tabla de detalle, ponla arriba en la cabecera. Insisto, con un ejemplo podemos ver mejor después. ¿Qué otra cosa, para qué otras cosas sirve? ¿Para qué otra cosa sirve? Se me trabó la lengua, la tabla cabecera. Se utiliza para totalizar, agrupar, sumar datos que están en la tabla de detalle. La relación es una tabla cabecera a muchas tablas de detalle. ¿Qué significa? Que tú debes tener una sola tabla cabecera y sus detalles pueden ser uno o muchos. Por ejemplo, una factura puede tener uno o muchos ítems. Se considera esta tabla como una que puede guardar histórico. Las tablas cabeceras pueden guardar histórico. Insisto, más adelante vamos a ver a qué llamo yo histórico. Y no me refiero a estadísticas ni nada por el estilo. Es una cosa que normalmente yo no veo en los profesores, no lo veo en los videos de YouTube, no lo veo en los que están enseñando base de datos, a qué llaman guardar histórico. Y es un detalle importantísimo. Y otro punto es que primero se crea la tabla de cabecera y después se crea la tabla de detalles. Tú generas una factura
a nivel de sistema y después la llenas de datos. Ahora bien, ¿qué son las tablas de detalle? Son del tipo registro, ya que guardan actividades y acciones, pero dependen de la tabla cabecera. Las tablas cabecera y detalle van unidas. En este caso, la tabla de detalle guarda información específica y no común de la tabla cabecera. Da ese detalle que la tabla cabecera no ha guardado. ¿Ok? Se usa como información para agrupar, sumar, etc. O sea, son los datos que tú agrupas para sumarlos, totalizarlos y mandarlos a la cabecera. Como dije anteriormente, se crea uno o más registros relacionados con la tabla cabecera e igualmente sirve para guardar histórico. Si bien es cierto, existen más tablas, más tipos de tablas, ya con estos dos grupos y entiendes la lógica, no copiar y pegar lo que está ahí escrito, vas a saber cómo diseñar bases de datos. Ojo, esto es algo no académico, esto es algo que estoy explicándole a ustedes para que abran su mente para lo que es el diseño de base de datos. Ahora bien, ¿cómo analizamos y levantamos información en la base de datos? Recomendaciones. Este proceso tiene que ser pensado en el front y en la base de datos. ¿Qué significa? ¿Qué información ve el usuario o requiere el usuario y cómo la vas a guardar por detrás? El backend no necesariamente es pensado, o sea, no tienes que escribirlo, pero tampoco es que lo vas a dejar de un lado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un levantamiento de información impecable, pero cuando te sientas a ver cómo la originas, te comiste algún paso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que yo veo que diseña los sistemas, primero hace el front y se olvida de la base de datos. Hay gente que hace la base de datos y se olvida del front. Entonces es bonito pensar en los dos más o menos al mismo tiempo como factores principales, pero pensar un poco de cómo vas a llegar a esa información, cómo la vas a calcular, cómo la vas a pensar, cómo la vas a diseñar. Dato importante. Cuando estés analizando, trata de agrupar datos comunes en entidades comunes. Por ejemplo, tú sabes que todos los miembros de una universidad son seres humanos. Profesores, secretarias, todos somos homo sapiens, o sea, humanos. Entonces, bueno, estar claro que ellos van juntos, agruparlos de alguna manera, pero no forzarlo. No pienses que todos somos mamíferos y vas a meter dentro de la tabla mamífera profesores, monos, perros, gatos, salvo que el sistema sea, que es un detalle importante, un sistema de biología. De repente, un sistema de biología, sí vale la pena agruparlos por especie. Entonces, es importante no pensar en términos absolutos, sino en términos relativos, como diría Obi-Wan, que todo es relativo. Entonces, todo gira en función de qué tipo de sistema estás tú creando. Analizar los datos suministrados, estos tienen que ser agrupados, pero necesitas analizar el sistema y ver a qué tipo de agrupación necesitas. Por ejemplo, una sala de computación. Tú puedes hacer un agrupamiento general y decir hay 25 computadoras y ya. O puedes decir que hay 12 Pentium 4 y 13 Pentium 5, que sería una agrupación parcial. O describir cada equipo con su detalle. Eso dependiendo de la naturaleza del sistema y el uso que se le dará, te lo va a decir. Por ejemplo, si usted está llevando el control de la sala de computación de la universidad, decir que hay 25 computadoras no es suficiente. Porque, ¿qué hay ahí? Un i9, un i5, un 486, tiene 4 GB RAM, tiene 2 GB RAM. Tú necesitas saber exactamente el detalle de cada uno de ellos. Pero de repente, si es un inventario para contabilidad, tú necesitas saber que hay 25 equipos y ya. Entonces, es importante que nunca olviden para qué se va a usar el sistema y en función de eso diseñarlo. ¿Por qué? Porque puedes pecar en hacer un sistema muy detallado, que levante información muy detallada, pero que al final no vas a usar, o en su defecto hagas algo muy general y cuando vayas al detalle no lo tengas. No lo tengas. Dato. Normalmente uno se da cuenta de la información que le hace falta es cuando va a hacer los reportes.
Por eso yo recomiendo también pensar en los reportes, que debería haberlo puesto en el primer punto, ahorita fue que lo pensé, a la hora de ¿cómo se llama? De hacer el sistema, porque de repente tú estás terminando el sistema y alguien te dice, mire, pero yo necesito saber el detalle de cada computadora. Y tú dices, Dios mío, el sistema no lo hice así, es genérico. Te tienes que ir para atrás y volverlo a hacer. Y por último, importantísimo, si usted está trabajando con base de datos relacional, por favor, todo se hace con relaciones, pero no abuses. A veces uno, por dársela del pragmático, lo hace todo con relaciones al 100% y lo que hace es te complica la vida. Lamentablemente no hay una fórmula mágica para decir hasta dónde puedes crear relaciones. Sobre todo ahorita que hay nuevas bases de datos no relacionales donde no te obliga a hacer tantas relaciones. Bye, se acabó. Entonces, y lo otro que no está aquí escrito es que cuando diseñen una base de datos, traten de imaginar esas consultas groseras, esas consultas duras, esas consultas difíciles que tienen mucha información, esas consultas complejas, buscando que en una sola consulta, en un solo acción contra la base de datos, se traiga toda la información que necesitan. ¿Por qué? Porque por más que tengamos discos duros SSD, que ya no son discos duros, son unidades de estado sólido de alta velocidad, por más que tengas una computadora con 32 GB, que tengas una computadora i10, lamentablemente el acceso a base de datos es costoso. El acceso a base de datos es caro en términos de recursos. Entonces muchas veces sale mejor traerse todos los datos y con código filtrarlos que hacerlo con la base de datos, con las consultas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo un sistema que yo hice que tardaba 19 segundos en hacer un proceso contra base de datos, lo bajé a 4 segundos utilizando esto. ¿Qué es lo que hice? Me traje toda la información de un solo golpe y con código la filtré. Y pasé de 19 segundos a 4 segundos. Entonces son detalles que nadie les dice. No, dale, vaya a la base de datos. No, vaya a la base de datos. Pero nadie te dice que es costoso el acceso de base de datos. Hay que hacerlo lo menos posible aunque parezca mentira. Por eso, a la hora de diseñar una base de datos, tienes que pensar en consultas que te traigan todos los datos de una vez. Y tú con código lo filtras. Ojo, no hay que forzarlo. Una palabra que voy a usar mucho de ahora en adelante. Porque de repente te estás enredando la vida y estás haciendo un sistema difícil de mantener. Pero eso lamentablemente te lo da la experiencia. La experiencia es la que te va a decir qué tanto usas relaciones, qué tanto dejas todos contra una base de datos, qué tanto utilizas con código. Pero este es un inicio. Ok, entonces volvemos a la factura. El orden que les di de las tablas, tanto cabecera, maestra, etcétera, fue por algo, porque uno normalmente siempre comienza por las tablas maestras. Entonces, comencemos. Vamos a analizar este documento. Esto es una factura. Dense cuenta de que ya tiene un código y uno entiende que ese código único es de la factura. Por lo tanto, ya uno sabe que la tabla cabecera se va a llamar, por ejemplo, tabla factura. Y uno empieza a analizar. Bueno, aparece una vez el RIF, aparece una vez la fecha, aparece una vez el nombre de la razón social, o sea, el nombre del cliente, aparece una vez su RIF, una vez su dirección fiscal, una vez el vendedor que hizo la venta, una vez el teléfono, una vez si es crédito a contado. Pero ya uno sabe con esto de que, bueno, aunque aquí aparece una sola vez el ítem, uno sabe por experiencia que la factura puede tener varios ítems. En este caso es fácil porque uno sabe que es una factura, pero uno no está obligado a conocer del tema del sistema que está haciendo. Por lo tanto, siempre es bueno preguntar de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar.
ser redundante y preguntar cosas como, mire, ¿estás seguro que el nombre se repite? No, no se repite. ¿Estás seguro que la cédula se repite? Que no. ¿Estás seguro que no? O sea, es preferible ser redundante y preguntar varias veces que entender mal. ¿Por qué? Porque, repito, en este caso, uno que conoce las facturas, uno sabe que las facturas, cómo funcionan. Pero el día que te toque trabajar con un sistema o con un producto o con un proceso desconocido para ti, el cliente es el que sabe. Entonces, dése cuenta, ya estamos hablando de que tenemos una tabla de factura, que es una tabla, no es maestra. ¿Por qué? Porque las facturas, uno sabe que puede haber millones de facturas. En un registro puede haber millones de facturas. En cambio, nombre del cliente, el nombre del cliente, los datos del cliente se crean una sola vez. Oigan la frase, se crean una sola vez. Por lo tanto, ya uno sabe que hay una tabla maestro de clientes que tiene su nombre, dirección fiscal y cédula. Pues por lo menos el teléfono, por dar un ejemplo, que aparece aquí. Esta tabla ya es una tabla, vamos a llamarla cliente. Pero también hay una tabla vendedor, muchas facturas, eso lo puse yo forzado, no estaba en el modelo, pero para darle más vida al sistema, una tabla vendedor. Entonces ya sabemos que hay una tabla cliente y una tabla vendedor. La factura tiene también condiciones de pago, entonces ya llevamos en este caso tres tablas. Factura, tenemos la tabla, que es tenemos la tabla factura, la tabla cliente, la tabla vendedor. Ya tenemos aquí los ítems, tenemos una tabla que vamos a llamar factura ítem. Si vemos abajo, ¿cuántas veces aparece el subtotal? Una sola vez. ¿Cuántas veces aparece el IVA? Una sola vez. Uno debe preguntar, yo lo sé, pero ustedes pueden saberlo, pero tienen que preguntarlo. En el caso que es un nuevo sistema de un proceso que no conocen, verificar cuántas veces aparece en este documento. Ya uno sabe por experiencia que el subtotal aparece una vez, que el desglose del IVA aparece una vez y el total a pagar aparece una sola vez. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Tenemos, a grosso modo, una tabla nombre, perdón, una tabla cliente, una tabla vendedor, que serían tablas maestras. Tengo una tabla factura del tipo cabecera, una tabla factura ítem, que es del tipo detalle. También voy a tener una tabla maestro de producto. Y el subtotal y el IVA, como aparece una sola vez, no se repite, va a ser parte de la tabla cabecera factura. Vamos a ver ahorita cómo se haría en SQL Server.